Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Una vez más te saludo, esperando que esté bien, que Dios le bendiga a usted y a su familia. Y bueno, este es un momento precioso y es un momento para aprovechar, para interactuar, para aprender de la voluntad de nuestro Dios. Así que me siento muy contento de que saques un momento y de que atienda, sí, o sea, atendamos, profundicemos juntos. En sí, esta serie es espectacular. La vida, la muerte y la resurrección ha sido una serie. Ya para hoy vamos a mirar en la parte 33 y, y yo quiero darte la bienvenida y quisiera invitarte para, antes de iniciar, orar, ¿sí? Vamos a orar a Dios y vamos a ir entonces a contemplar la palabra de Dios hoy. Oremos. Amado Padre, en este momento te agradecemos por la multitud de tu amor y tu cariño. En este momento, a través de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, pidiéndote, oh Padre, sabiduría, inteligencia, entendimiento, y que de manera fácil podamos entender, comprender tu palabra, Señor, la realidad de la cual tú, Señor, has asignado, de tu voluntad, de tu sabiduría, de tu inteligencia y de todo el bien que tú quieres para nosotros. Guárdanos y protéjanos. Llénanos, Señor, de tu presencia. Instrúyenos, oh Señor. Danos tu Santo Espíritu una vez más y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Así de que entonces para hoy es la parte número 33 y tiene como título Los muertos. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Oseas 13:14. Entonces el tema tiene este versículo y, y ya te voy a entonces a decir el por qué esto tiene este título, ¿sí? ¿Por qué tiene este título? ¿Sí? Este título, este versículo de Oseas 13:14 es para que nosotros podamos entender cuál es la esperanza de la cual el Señor, aunque ya lo hemos visto, ¿no? Dio la promesa a los antepasados. Bien, ¿acerca de qué? De que los iba a volver a resucitar, los iba a volver a traer a la vida, les iba a dar la inmortalidad, los iba a llevar al santuario celestial, a la nueva Jerusalén. Y por eso este versículo va a ser clave en la comprensión de esto que nosotros vamos a considerar hoy. Bien, es muy importante, es muy, muy importante. Vamos a seguir. Ahora, nosotros vimos en el video pasado, ¿sí? Acerca de la institución de los tiempos, ¿cierto? De lo que ellos predecían. Muy importante, ¿no? Hemos visto en los demás videos la salida de Egipto, del pueblo de Israel, cómo salió, ¿sí? ¿Qué día? Los eventos, todo, ¿cierto? También vimos esto en el video pasado de que ellos llegan en el tercer mes y el 5, ¿sí? Ellos, el 5 el tercer mes, Dios da los 10 mandamientos. Ya eran conocidos. ¿Y qué es ese 5? A ver, había, había caído un primer día, ¿cierto? Eso fue lo que vimos. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante porque vimos de que en un primer día de la semana, ¿sí? O sea, según los días que nosotros conocemos hoy en día sería en un domingo, Dios dice cuál es el día de guardar, que es el día sábado, el día séptimo de la semana. ¿Sí? En la fiesta de Pentecostés.
y que eso entonces predecía el descenso del Espíritu Santo para escribir la ley en los corazones. Los 10 mandamientos, incluido el día sábado, porque Dios ha dado promesa a los antiguos de que de mes en mes y de sábado en sábado va a ir toda carne delante de Él en los cielos nuevos y tierra nueva, en Isaías. Entonces, nosotros como gentiles, Dios, la palabra dice que Dios ha hecho de los dos uno solo, pero nosotros hemos sido injertados a la misma esperanza de ellos. Así de que es muy importante. Sí, es muy importante poderlo tener en cuenta. Bueno, ahora, la enseñanza divina, la realidad respecto del estado de los muertos. Cuando Dios dice, le dijo a Adán, ciertamente moriréis, ¿sí? Adán y Eva, ¿sí? Eso encierra la correcta comprensión de la muerte y el estado de los muertos. Ahora, la muerte como enemiga. Primera de Corintios 15:26 lo menciona y dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a ir a tener esto, porque ya vimos el título. Sí, ya vimos el título que dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista, Oseas 13:14. Así que entonces nosotros vemos y Dios nos quiere enseñar de que la muerte es un enemigo, no un amigo, ni un medio para algo mejor. No, la muerte es un enemigo y Dios lo va a destruir. Por eso el Señor promete la resurrección de entre los muertos para darle el galardón, o esa sería la primera resurrección, o la segunda resurrección para dar la condenación. Por eso el pago, o sea, la recompensa viene después de la resurrección. Bien, es muy importante. Ahora, así que todos nosotros tenemos entonces la enseñanza divina, ya como lo había dicho, ¿no? La verdadera comprensión del estado de los muertos, la realidad que Dios ha estipulado, la muerte como enemiga de Dios, versus ¿qué? Bueno, estamos aquí en el contexto de Egipto, ¿cierto? Y Egipto sostenía la mentira de la serpiente, no moriréis sino seréis como Dios, o sea, creer en qué, en que el muerto sigue qué, existiendo, sigue viviendo, no moría, sino seréis como Dios, eso lo sostenía Egipto. Que también entonces encierra la amistad de la muerte. La muerte no es un enemigo, no. Todo lo relacionado a la doctrina de la inmortalidad del alma de Egipto y la posible entonces comunicación con los muertos. Es algo muy delicado, ¿sí ve? Son reinos totalmente opuestos. Bien. La incorrecta comprensión de la muerte y el estado de los muertos. Acordémonos de que en Egipto enterraban a los reyes con sus tesoros, siervos, siervas, los hijos, las esposas. Puedes investigar y darte cuenta y documentarte y ahí darse cuenta. ¿Por qué? Porque la muerte la tenían como una amiga, no como una enemiga. O sea, de que mira qué interesante. Entonces, en base a esto, entonces vamos a seguir entonces profundizando. 1 Corintios 15, 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mira qué interesante. En el versículo 21 nosotros vemos la palabra resurrección, ¿cierto? Y en el versículo 22 dice serán vivificados. Está apuntando a la resurrección. La palabra vivificados es del griego 22-27. Sopoieo. Dar vida, vivificante, vivificar. ¿Sí? Así de que entonces sigue diciendo 1 Corintios 15:23. Mire lo importante, mire lo importante. Importante y vital el orden de las resurrecciones. 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Hablando de las resurrecciones. Ahora, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo
en su venida. Bien, esto es de hacer énfasis profundamente y grabarlo en nuestro corazón. Así que para las regiones hay un debido orden. 1 Corintios 15:23, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Dónde lo predecía? Ya lo vimos, ¿cierto? Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, si nosotros vemos en el calendario hebreo, ¿sí? A ver, quiero aquí. Entonces, si nosotros lo vemos, ¿cierto? El calendario hebreo y las profecías de las resurrecciones, lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, tenemos la profecía de la resurrección, que era el 16 del primer mes de Abib, o sea, en la fiesta de la Pascua, el segundo día de la fiesta de la Pascua, el 16, que en el cumplimiento de Cristo Jesús cae un primer día, que eso ya lo vimos, así como está ahí, se cumplió exactamente el orden de días como está acá. Bien, o sea, dice, Cristo las primicias, bien, ahí está, eso era lo que predecía esto y así se cumplió, Cristo y las primicias. ¿Cuándo resucita el Señor? Bien, en un primer día de la semana, con las primicias. Bien, acordémonos de que el 16 no fue instituido un sábado, el 16 podían hacer de comer. Bien, es muy importante. Bueno, hay mucho para profundizar, pero ahora dice, luego los que son de Cristo en su venida. Bien, ¿a dónde está apuntando ese evento? Entonces, lo está apuntando, bueno, aquí tenemos la fiesta de Pentecostés, que es cuando desciende el Espíritu Santo, donde Dios da la ley, los 10 mandamientos, ¿cierto? En el séptimo mes está la predicción para esa segunda resurrección. O sea, primero Cristo y las primicias. Estoy hablando de la primera, ¿sí? Que la predecía la Pascua, la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Y dice, y luego los que son de Cristo en su venida. Esas son las resurrecciones para los salvos. Ya ocurrió una y el Señor Jesús resucitó y se llevó esa multitud para la ciudad celestial. Ellos están viviendo allá. ¿Sabe que yo estaba pensando y yo analizando y viendo todo esto? Claro, qué lindo, porque si nosotros creemos que Cristo resucitó y se llevó a esa multitud de primicias y las presentó ante el Padre y están en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, ese es el contexto para creer nosotros en que ellos recibieron la inmortalidad del alma. Ellos lo recibieron. Es bajo ese contexto que podemos creerlo. Es impresionante. Bueno, esto se pone buenísimo. Ahora, como les decía, ¿no? El 10 del séptimo mes, que era el juicio a favor del pueblo, era lo que predecía, ¿sí? Entonces, al finalizar la purificación del santuario, se efectúa la segunda venida de Cristo, eso era lo que predecía, y ocurre la resurrección de todos los justos, de todos los santos, de todos, porque al inicio lleva una primicia y ahora de todos los santos, ya la segunda venida de Cristo Jesús, que ahí era donde los apóstoles siempre hablaban a la iglesia, esperando la bienaventuranza y gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ellos siempre esperaban a la segunda venida de Cristo porque esperaban a la mejor resurrección, que es la primera resurrección, que es a donde tú y yo tenemos que apuntar con la ayuda de Dios. ¿Estamos entendiendo? Si vamos al polvo. Bueno, ahora sí. Si vamos al polvo de la tierra, si morimos, entonces es muy importante tener esa esperanza, bien, hermosa en Cristo. Bueno, ahora, lo que le estaba
Bueno, quiero leer aquí lo siguiente. La gran esperanza del encuentro en la resurrección de los muertos justos en la segunda venida de Cristo. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están en los sepulcros, de los que están en el polvo de la tierra, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál era el propósito de Dios al darle estas predicciones al pueblo hebreo? Al pueblo de Israel. ¿Que tuvieran qué? Esperanza. Para con los que iban, claro, porque va a volver a haber la resurrección de entre los muertos. O sea que, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a volver a encontrar. Lo único es que nos podemos, o sea, el propósito es de que tú y yo nos encontremos ¿dónde? En la primera resurrección, no en la segunda, porque sabemos de que la segunda resurrección, o sea, hablando de la segunda resurrección, la segunda que es para los impíos después del milenio, ya no hay, eso es para destrucción. Entonces, por eso la primera. Bien. Ahora mira, versos 14. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Versos 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá del polvo de la tierra, porque como ya nosotros hemos aprendido en Juan 14, del 1 al 3, Cristo dice que Él va a venir otra vez. Y dice, y si me fuere, sí, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. O sea que hasta ese momento es que Cristo entonces nos toma con Él, no antes. Es interesante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esa debe ser nuestra esperanza de hoy en adelante. ¿De qué? De prepararnos por si estamos vivos para cuando Jesús vuelva. Bueno, pero si vamos al polvo, entonces vamos a resucitar y nos volveremos a encontrar. Espectacular. Esa es la gran esperanza, por eso el Señor, esa esperanza se la puso al pueblo de Israel, las promesas, no solamente al pueblo de Israel, desde Adán y todo el linaje. Bien, ahora, mira, entonces, mirando esta esperanza tan grande y tan maravillosa, ¿sí? Desde Adán, Job también lo menciona, con todo lo que hemos visto nosotros, la esperanza de la resurrección, dice, en mi carne de ver a Dios, dijo Job, y no otro. Qué impresionante, ¿eh? Ahora, mira, hay algo muy importante. El voto nazareno, míralo, mira, y aquí vamos a ir a mirar algo muy importante. Número 6 del 1 al 7 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Mira, ahora mira lo que dice el verso 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Qué impresionante, ¿no? Mira cómo el Señor, ¿qué es la muerte para el Señor? Es enemiga. Es enemiga. Número 6:6. Todo el tiempo que se aparte para el Señor no se acercará persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran.
porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. ¡Qué impresionante esto! Es todo lo opuesto a la filosofía egipcia. Mira qué impresionante esto. ¿Sí? ¿Por qué? Acordémonos que ellos tenían la esperanza de que de volverlos a ver en la resurrección de entre los muertos. Tengamos eso como base. Entonces, para no verlo desde un punto de vista como si fuera el Señor severo, no, al contrario, estaba lleno de esperanza. Espectacular. Ahora, mira, número 19:11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Número 19:13, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Número 19:16. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Mira cómo es la muerte para Dios. Es una enemiga. Es una enemiga. Ahora, con lo que ya hemos visto, ¿qué esperanza poderosa hay? Grande. La resurrección. Por eso el Señor, por eso el versículo, por eso el título. Cuando Dios a nosotros los vivos nos llena de esperanza y nos dice, no nos entristezcamos por los que duermen o van al sepulcro, nos lo dice con esperanza porque Él los va a volver a resucitar, la muerte va a ser destruida. Por eso en cielo nuevo y tierra nueva no va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, claro. Ahora, mira qué interesante esto, ¿no? La muerte es un enemigo. Y eso nos tiene que quedar muy claro, porque esto no ha cambiado. O sea, en el sentido de cómo es la muerte para Dios. ¿Ha cambiado? Ha cambiado o sea, ¿cambió? La muerte es un enemigo. Dice que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Y está hablando del futuro. La muerte segunda, donde dice que el sepulcro y el Hades será lanzado al lago de fuego. Bueno, ok. El énfasis de Dios es darle esperanza al pueblo en la resurrección de entre los muertos, de sus seres amados, queridos que murieron en Cristo. Por eso lo importante es que morir en quién, en Cristo. Ahora, mira, teniendo esto como base poderosa, vamos a ir a mirar algo muy, muy, muy importante. Prohibiciones respecto de los muertos. Levítico 19:26, no comáis nada con sangre, no practiquéis encantamiento ni astrología. Esto lo dice la Tanaj, hebreo español. Y en otra versión, Reina Valera 1960, Levítico 19:26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. La palabra agorero del hebreo 51:72 es nahash. Raíz primaria propiamente sisear, susurrar un conjuro mágico, generalmente pronosticar, adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero, sortílego. Ahora, no seréis agoreros ni adivinos. Adivinos del hebreo 6049, la palabra anán. Raíz primaria cubrir, usado solo como denominativo del hebreo 51, nublar, figurativamente actuar encubiertamente, practicar magia, adivino, agorero, hechicero, mirar, observar. ¿Sí? Es un mandato de Dios. No seréis agoreros ni adivino. Levítico 19:28. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, el Señor. Ya mirando la gran esperanza que Dios nos ha dado. Tengamos eso como base, ¿no?
Levíticos 19:28. No haréis incisión en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje. Yo Adonai, esto lo dice la Torá, la versión de la Torá. Rasguño, la palabra rasguño, incisiones, es del Hebreo 82:96. Rasguño, ¿sí? Es la palabra seret. Incisión, zarat, herir, desgarrar, despedazar, hacer pedazos, ¿sí? Señal, incisión o desgarrón es la palabra caca. ¿Bien? Ahora, Levítico 19:31. No volváis a los encantadores ni a los adivinos. Acordémonos de que todo esto era el fundamento de ¿dónde? De Egipto. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, el Señor vuestro Dios. La palabra encantadores es del Hebreo 178. Es la palabra ob. De lo mismo que H1 hebreo. Aparentemente, mire lo que dice, mediante la idea de balbucear el nombre de un padre, propiamente borboteo, odre para agua por su sonido hueco, de aquí mago, ventrículo como de un tarro. Y mira lo que significa esa palabra encantadores. Adivinación, adivino, encantador, evocar espíritus, evocador de espíritus, fantasma, muerto, odre. Por eso el Señor dice, no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. Y aquí dice evocar espíritus, no los consultéis. Ahora, la palabra adivinos del Hebreo 30:49, gideoní. Del Hebreo 30:45, propiamente conocedor, específicamente conjurador. Por implicación fantasma, adivino. Y la palabra consultéis es del Hebreo 12:45, bakash. Raíz primaria, buscar por cualquier método, específicamente en alabanza y adoración, por implicación esforzarse por, mira, afanarse, atentar, buscar, cobrar, consultar, cuenta, demandar, desear, hallar, inquirir, interceder, investigar, mendigar, pedir, preguntar, procurar, requerir, restaurar, rogar, solicitar, suplicar, tratar. Miren, no los consultéis. Esto es impresionante. Impresionante. ¿Sí? Acordémonos de que nadie puede restaurar al muerto. Ahora el Señor dice, contaminándoos con ellos. ¿Sí? Contaminándoos. La palabra tamé del Hebreo 29:30. Amancillar, contaminar, corromper, inmundicia, inmundo, profanar, violar. ¿Violar qué? Violar la ley de Dios. Ahora dice, Job 12:14 dice, si él derriba no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. ¿Sí? Puedes mirar el video de esta serie, La vida, la muerte y la resurrección, la parte 16, que tiene como título, He aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Sí? Que ahí habla acerca de que no hay ninguno que pueda hacer volver al muerto. Y el único que lo puede hacer volver es Dios mediante la resurrección, no mediante la invocación. Es muy importante. Entonces, puedes mirar el video de esta serie desde la parte 12 hasta el 16. Parte 16. La parte 12 tiene como título Hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Job 7:21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Entonces es muy importante. De eso también tuvimos un tema muy profundo y maravilloso de la realidad que Dios nos ha instituido. ¿Sí? Él le dice a Dios, ya no existiré, Ajin, no entidad, nadie, nada, ninguno. Entonces puede ver los videos de esta serie, la parte 14, más el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Job 14:10. Y la parte 15, que es, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Job 7:8. La única regla bíblica para inquirir de nuestros antepasados, entonces nosotros la profundizamos
y está en el video la parte 18, que tiene como título Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Job 8:8. Todo eso ya lo hemos visto. ¿Y cuál es la única regla de la cual nosotros podemos inquirir de nuestros antepasados? Bien, mira esos videos, si no los has visto. Es muy importante saber. Nunca manda a la invocación, sino al escudriñamiento de la escritura de nuestros antepasados. Es muy importante, es muy importante. Bueno, el estado del muerto, Job 12:14, si él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Acordémonos de que aquí se habla acerca de la muerte. Y Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Sí? Así que es muy importante tener esto muy en claro, el estado del muerto. Job 7:21. ¿Por qué no quitas mi rebelión? Le dice a Dios una vez más, quiero repetirlo. Y perdonas mi iniquidad, porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. El lenguaje dormir en el polvo es muy antiguo, es desde Adán hasta el Nuevo Testamento, en todo el tiempo. Los que duermen en el polvo. Él dice, ya no existiré, como ya les había dicho, es la palabra ayin 369, desaparecer, falta, faltar, nadie, ninguno, nada. Job 7:7-10, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá, no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más. Ahora, vamos a ir a mirar. Aquí esta parte. Dios nos ha enseñado de que toda persona que va al polvo de la tierra deja de ser. Y en la filosofía egipcia, respecto al estado de los muertos, que es totalmente distinta a la realidad que Dios ha dispuesto, ellos entonces decían que tenían la forma de cómo comunicarse con los muertos. Si Dios dice que el muerto no sabe nada y no se aparece, no responde, no oye, no ve, no ama, dejó de ser, entonces ¿con quién se estaban comunicando? Es uno de los engaños número uno que el enemigo ha tenido para poderse comunicar con la gente, pensando de que se están comunicando con sus familiares, para irse en contra de la palabra de Dios, porque es eso, y desviarlos del camino. No son ellos, es muy importante, hay que tener muchísimo cuidado. Deuteronomio 18:9-14. Mira lo que dice. La misma palabra lo dice. Clarito. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes entonces vendrían a ser? La palabra lo dice. Deuteronomio 18:9-14. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Lo dice Dios. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Está clarito, ¿cierto? Ellos iban a ir a entrar a la tierra prometida. Habían salido de Egipto, cuyos fundamentos eran la inmortalidad del alma. Y todo esto que tenía que ver con la práctica de adivinación, agorero, sortílego, hechicero y el consultar a los muertos. Y no solamente de Egipto, de ahí hasta el linaje de Caín. Ahora, todas esas naciones que ellos iban a ir a Canaán ya practicaban, creían en la inmortalidad del alma. Creían en todo lo opuesto a
la realidad de Dios. Lo creían. Y está clarísimo, mire, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento de la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A quién hay que consultar? A Dios, al Padre, a través de Jesucristo, consultar a Cristo. Es muy importante esto, muy importante. Ahora, Levíticos 18, 24 al 30 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Nosotros como gentiles que hemos abrazado la fe de Abraham, Isaac y Jacob, la fe que ellos tuvieron era el perdón de sus pecados mediante la persona de Cristo Jesús y como consecuencia la obediencia a los 10 mandamientos mediante la gracia y el poder de Cristo. Es la misma fe que nosotros hemos abrazado. Y las promesas de cielos nuevos, tierra nueva, ser habitantes de la nueva Jerusalén, donde de mes en mes y de sábado en sábado vamos a ir a adorar delante de Dios. Es lo mismo. Ahora, dice Levítico 18:27, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Versos 28 de Levítico 18. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Dios está refiriendo a toda persona que hacía parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Había muchos extranjeros. Si la persona hacía eso, ya Dios habiendo dado mandamiento, habiendo escuchado, era cortado de entre su pueblo. Porque acordémonos de que Dios no es solamente Dios de Israel, sino de todas las naciones. Y por eso él mismo dice, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Ahora dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo el Señor vuestro Dios. Por eso el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios. Qué impresionante. Levíticos 26 dice, y la persona, el alma, la persona, Nefesh, Hebreos 53:15, o sea, la persona, tú y yo, que ya lo sabemos, que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, contra tal alma, y la cortaré de entre su pueblo. La palabra cortar es la palabra karat del Hebreo 37:72. Borrar, desaparecer, deshacer, destruir, exterminar, extinguir, perder. O sea, ¿qué va a pasar? Va a sufrir la muerte segunda. Sufres la muerte primera, acordemos de que en la muerte primera no paga por sus pecados, viene la resurrección para entonces participar de la muerte segunda. ¿Sí? La corta de entre su pueblo, la palabra pueblo del Hebreo 59:71, am, nación, pueblo. ¿Sí? Ahora, Levíticos 20, 26 y 27, mira lo que dice. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La santidad del Señor es eterna, ¿cierto? Ok. Levíticos 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir.
ciertamente morirá, dice en otra versión. Ciertamente morirá, mud del Hebreo 41:91. Dos veces se repite la referencia. Ciertamente moría la primera muerte, pero va a ser partícipe de la segunda resurrección para lo que es la muerte y la paga del pecado después de la segunda resurrección, ¿sí? Ahora mira qué interesante, dice, serán apedreados, su sangre será sobre ellos, ¿sí? Ahora dice, el sueño de Nabucodonosor, la piedra cortada no con mano que hiere la estatua, que la estatua era el suceso o el desenvolvimiento de todos los imperios de este mundo hasta el fin del tiempo, una piedra que vino y despedazó, le dio a los pies y la despedazó. Mateo 21:34 al 44, dice el Señor Jesús que el que cayere sobre esta piedra, o sea, sobre él, porque Cristo es la roca, Cristo es la piedra, ¿sí? El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y eso sería muy de gran bendición que nos pase a nosotros. El que nosotros caigamos sobre esa piedra para que seamos quebrantados. ¿Por qué? Porque mira lo que sigue diciendo. Y sobre quien ella cayere, esa es otra cosa, le desmenuzará. Entonces es muy importante, ¿no? ¿Quién viene? Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos ser quebrantados, caer sobre la roca que es Cristo, para que cuando venga Cristo, entonces no seamos desmenuzados. Bien. Acordémonos que Cristo nos ama mucho, Él dio su vida por nosotros, se entregó, vino, se hizo hombre, se entregó para morir por nuestros pecados, para podernos salvar, pagar nuestra deuda como sustituto, con el propósito de darnos su poder, su gracia, para purificarnos, para darnos una mente limpia, un corazón puro, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere, dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Por eso es muy importante nosotros hacer eso. Si buscar al Señor, buscar lo que nos haga nuevas criaturas, para que así nos preparemos y estando conformes a sus 10 mandamientos, incluido el día sábado, ¿no? Entonces seamos partícipes de todas las promesas hechas a los antepasados. ¿Sí? Bueno, Dios hace una terrible predicción. Ahí cuando le da al pueblo de Israel y le dice, si todo esto que nosotros hemos dicho, no deben ser adivinos, no deben ir a consultar a los muertos, no deben... Mire lo que Dios hace. Una tremenda y terrible predicción. El pueblo dejará a Dios y se volverá a los fundamentos de Egipto, que eran los mismos que iban a estar en Canaán, la inmortalidad del alma para ir tras dioses ajenos. Dioses ajenos. Primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Deuteronomios 31:16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Acordémonos esta frase, dioses ajenos. Deuteronomios 31:17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Deuteronomios 31:18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Qué es consultar a los muertos? ¿Es consultar a quién? A dioses ajenos. Vamos a mirarlo bíblicamente. Levítico 17. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios,
tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Es impresionante, el muerto no sabe nada. El muerto está totalmente inconsciente. Ya Dios nos ha dicho, entonces, ¿con quién se están comunicando? Con dioses ajenos. Ahora dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Ahora, Números 25, 1 al 3. Mire lo que dice. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Verso 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Salmo 106, 28 y 29 dice la palabra. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Más claro no lo dice, más claro no puede ser. ¿A quién se inclinó el pueblo de Israel? A los sacrificios de los dioses de los hijos de Moab. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses en Números 25, 2 y Levítico 17, 7. Y dice la palabra que en Salmo 106, 28 se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Está más que claro. ¿A quiénes le estaban ofreciendo entonces? Es un engaño. Es un engaño que ellos creían que se comunicaban ¿con quién? Con sus seres queridos. ¿Pero qué era? No. Aquí lo dice. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Y dice en Números, una vez más vuelvo y repito, Números 25, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor del Señor se encendió contra Israel. Se unieron a sí mismo, Salmo 106, 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Está claro. Levítico 17, 7, Números 25, 2, Salmo 106, 28, Salmo 106, 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. 1 Corintios 10, 11. Mire qué claro lo está diciendo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Uno de los engaños número uno del enemigo es hacer creer en que el muerto no está muerto, sino que sigue vivo. Y por ese medio, entonces, llegar a comunicarse él, porque tiene la facultad de tomar la forma que quiera. Así de que esto es la palabra de Dios y la realidad con que Dios ha asignado las cosas. Y el enemigo, entonces, ¿qué saca con que la gente crea en la inmortalidad del alma? Pues claro, mucho. Porque Egipto decía que después de que moría podía pagar por sus pecados y en su ideología. Y Dios dice que no. Es mientras que esté vivo, puede el ser, el alma, la persona, puede resucitar su vida espiritual, puede resucitar. ¿Sí? Muertos en delitos y pecados. Tú que duermes, tú que estás entre los muertos, levántate. Es mientras está vivo, después de que está muerto no, porque cuando muere el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ya no hay oportunidad para que haya un cambio de mente, un cambio en el corazón, un cambio en los propósitos, un cambio de carácter. Entonces, dígame, esto es impresionantemente delicado y muy importante y por eso no es coincidencia que el Señor nos esté hablando hoy.
1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron a los hijos de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Miren esto, Isaías 8:19, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Sí? Ahí dice, consultará a quienes, como ya lo ha dicho la palabra de Dios. Consultará a quienes, a los dioses ajenos por los vivos. No consultará al pueblo a su Dios. Consultará a los dioses ajenos. Consultará a los demonios por los vivos. Consultará a los muertos por los vivos. Los muertos no saben nada. Ellos no tienen la culpa. Delicado. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es ofrecer sacrificio a los muertos? Bueno, ahí está. 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10:22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es impresionante. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, si ve que es la misma comprensión en el Nuevo Testamento. Es la misma comprensión en base a esto. Esas abominaciones las estaban practicando, como ya se había dicho, de Egipto para atrás. Y ahora Canaán y ahora todo de ahí para adelante. Por eso el Señor dice, yo los aparto para que sean santos como yo soy santo. ¿Acaso eso tiene un tiempo de caducidad? ¿Ser santo como Dios es santo? ¿Que Él nos da su gracia y su fortaleza al Señor Jesucristo? Claro que no. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidas de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Mire lo que pasa en el futuro. Y si digo, dentro de poco. No pongo fecha, pero todo lo que está sucediendo está apuntando que será dentro de muy poco. Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis 9:21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hay una solemne advertencia, Isaías 28:14 al 23. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor Dios dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis,
para que no se apriete más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos, oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Ha hablado el Señor, pero hay una gran esperanza. ¿Cuál es? Hechos 19, 17 al 20. Mira lo que pasa. Hay gran esperanza. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Allá está la historia, si leemos anteriormente qué fue lo que pasó. Dice que eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, acordémonos de que todo lo que tiene que ver con la práctica de magia y hechicería también está también lo que tiene que ver con la evocación de muerte y todo eso. Asimismo, todos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. No estimaron precio. Sacaron la cuenta, pero eso era inmenso. Pero no, porque la vida de Cristo es de gran precio y no hay cómo contabilizarlo. Y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Si ve que hay gran esperanza, si esta gente que ellos estaban metidos en la hechicería, en la brujería, en todo lo que tiene que ver con todo esto de la inmortalidad del alma, de la evocación de los muertos y de todo eso, y ellos aceptaron la palabra de Dios. Ellos trajeron todos los libros y ¿qué? Los quemaron delante de todos, los quemaron. ¡Qué precioso testimonio de conversión! Cristo está sobre todo poder y sobre toda potestad. Ahora, número 23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que Dios ha hecho. Número 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad en la segunda venida de Cristo, que será dada en la resurrección de entre los muertos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Romanos 2, 6 al 11. Espectacular, ¿no? Y ya para terminar entonces, dice Eclesiastés 8, 10 al 13, dice: Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Así que entonces hemos llegado al final de este estudio. Y la invitación de Dios es de que nosotros nos pongamos en las manos de Jesús. Le pongamos la vida, la mente, el corazón, le digamos al Señor nos dé un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Su palabra y su verdad sea un estilo de vida en nosotros. Y algo muy importante, de que Dios nos libre del engaño, de este primer engaño
no moriréis, sino seréis como Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante nosotros con la ayuda de Dios ponernos bajo su poder protector y cubridor. Porque ciertamente hay obra milagrosa de parte del enemigo, claro que sí. Dios lo permite y así probará entonces si nosotros le creemos a Dios, aún escrito está y ese será nuestro refugio, o le vamos a creer a las manifestaciones que hacen nuestros enemigos. Entonces es muy importante, es muy vital e importante. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso también quiero que sea tu deseo y tu decisión en este momento. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, gracias. Te queremos dar gracias una vez más por el estudio de esta palabra. Ayúdanos, oh Dios, para no tener ninguna participación en estas cosas y tú nos libres de todo engaño, de toda maldad e iniquidad, de toda rebelión. Danos tu Santo Espíritu y cúbrenos. Regálanos tu protección y tu dirección. Bendícenos, oh Padre, y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y te proteja. Muchas gracias.